Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues ya estamos listos para la transmisión de esta noche, hoy viernes, a propósito, penúltimo estudio del el capítulo 11 de Hebreos. Hoy estamos viendo los versículos 32 al 38 del libro de Hebreos, capítulo 11, 39 y 40, primero Dios, la siguiente semana, siguiente viernes, y ahí terminamos con la serie. Espero que haya sido o esté siendo de bendición, de edificación para tu vida, un contenido edificante. Eso es lo que queremos hacer con este tipo de transmisiones. Bueno, pues como ustedes saben, esta semana ha sido complicada en el sentido de el partir de un hermano en la fe, partió con el Señor, de nuestras iglesias hermanas. Y pues ¿qué podemos decir? Es el dolor, eh, pero siempre la esperanza. Yo en este eh, tiempo lo he estado meditando pensando así. Es como cuando alguien de tu familia sale de tu casa, pero sabemos que ahí está, en algún lugar. O sea, sale de tu casa porque fue a estudiar a otro país. No está en tu mesa, no está en tu casa, pero sabes que ahí está. Salió a otro país. Alguien de tu familia, de tu casa, contrae matrimonio, sale de tu casa, ya no vive contigo, no lo puedes ver de manera normal, como lo hacías cotidiano, de manera cotidiana, pero sabes que ahí está. Eh, y yo creo que pasa lo mismo cuando alguien parte al Señor. No lo podemos ver, no está aquí, pero sabemos que ahí está. Es decir, está en la ciudad celestial, está en el paraíso, está con el Señor. Y no vamos a demeritar el sentimiento, el sentir, el dolor, pero para eso está la familia espiritual, que es donde pues, nos tomamos de la mano y nos hacemos uno, con el mismo sentir, para poder sobrellevar y aún salir victoriosos y ser testimonio, aún y a pesar de algo tan tremendo como es la muerte. Pero pues tenemos que entender que la muerte es el paso, es el proceso para estar en este mundo, salir y estar con el Señor. Entonces ese es el consuelo que tenemos. Por eso una semana de contrastes, contentos también porque acaban de llegar los jóvenes, los muchachos de allá del campamento de Oaxaca. Después podremos escuchar sus testimonios, si es posible, el domingo, ahí desde el evento que vamos a tener. Pero bueno, ya lo comentaremos. Bienvenida, Ángela. Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Me imagino que todavía estás allá en Morelos. Saludos, coméntanos si estamos acá, quienes están viendo la transmisión, y nos da mucho gusto saludarte desde acá. Marta está también saludándonos. Les digo que Marta está aquí en la sala, creo que con los muchachos también viendo esta transmisión. Así es que, pues vamos a dar paso al estudio. Ojalá que ahorita de sus casas, de los grupos, el grupo del Lomas de Lourdes, creo que hoy el grupo de Guayulera tenía Javier y familia una situación fuera de casa, así es que no están en su casa. Ojalá que los que se reúnen ahí pues nos puedan estar también viendo a través de la transmisión. Si no, pues después en, cuando se suba o se quede allí, ¿verdad? En Facebook. Muy bien. Buenas noches, iglesia, dice la transmisión de nuestra iglesia. Estamos en el libro o la carta a los Hebreos, capítulo 11. Vamos a arrancar ya para no andar a la carrera y deprisa al final. Déjenme comentarles que tenemos la intención de, terminando el estudio, vamos a la funeraria para estar ahí con los familiares de nuestro hermano que partió al Señor. Así es que por lo pronto estamos viendo el libro de capítulo 11. Acuérdate de la serie Grandes Héroes de la Fe. Y hoy yo le puse así como título: Nuestra debilidad como campo fértil para la fe. ¿Cómo es que siendo débiles puede hacerse ahí, como dicen
la frase como un caldo de cultivo perfecto para que ahí se genere la fe. Entonces yo lo pongo así. ¿Por qué nuestra habilidad o nuestra debilidad? Bueno, porque hoy vamos a ver algo curioso. Vamos a ubicarnos mientras saludamos desde Lomas de Lourdes, los hermanos Mateos, Maralinda y Maribel. Buenas noches, qué gusto saludarlos, hermanos. Ubiquémonos en la carta de Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 32 al 38. La razón por la cual le puse que nuestra debilidad es un campo fértil para la fe tiene que ver con los aspectos de esta porción que vamos a leer de Hebreos 11, 32 al 38. Una, tiene que ver con héroes de la fe en un contexto de una época de una oscuridad espiritual tremenda. Y dos, porque vamos a ver héroes de la fe que si bien no dejan de ser héroes, no dejan de estar en ese salón de la fama, ciertamente no es, digamos, de la jerarquía de los primeros héroes de la fe que vimos, como Enoch, como Abel, como Noé, como Abraham, como Moisés. Pero también es cierto que nos dejan una buena enseñanza por esta circunstancia de una debilidad en su carácter. Y lo vamos a ver. Mira, vamos a mencionar los nombres y dices, tal vez no los conozcas, pero al ver la reseña de cómo son cada uno de ellos, entonces te podrías preguntar, ¿cómo es posible que Jefté esté en esta lista? ¿Cómo es posible, como la semana pasada, que Rahab esté en esta lista? O Gedeón esté en esta lista, o Sansón. ¿De acuerdo? Ya nos ubicamos, Hebreos 11, versículos 32 al 38. Y dice el autor de Hebreos, ¿y qué más digo? Versículo 32, porque el tiempo me faltaría contando, narrando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y de los profetas. ¿De cuántos de estos nombres tú conoces? Versículo 33. Que por fe, y aquí viene la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, como las viudas de Sarepta, la viuda de Sarepta que vamos a ver. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección, algo así como Abraham y como Moisés, que esperaban lo eterno. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios, o sea, burlas y azotes, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos son estos hombres, estos héroes de la fe. Vamos a ir al detalle. Ya oramos específicamente por este mensaje. Ahí está. Entonces, por eso vamos ubicándonos y conectando nuestra debilidad como campo fértil para la fe. Hombres, obviamente nadie es perfecto, todos tenemos nuestras debilidades, pero hay pues digamos, en cuanto a fortaleza de carácter, pues tenemos que aceptar que hay algunas diferencias. Es cierto que Moisés tuvo sus dudas, es cierto que Abraham tuvo sus detalles, pero a final de cuentas su carácter era, digamos, superior a personas o personajes como algunos de los que estamos mencionando. Entonces, ¿qué es lo que, para ubicarnos en el contexto, qué es lo que vimos antes? Acuérdate, el título de la semana pasada, la fe siempre va a ser probada. ¿Recuerdas? El Mar Rojo con Moisés, los muros de Jericó que cayeron con Josué, y hablando de Rahab también,
sea, siempre la fe va a ser probada. Ahora, un apunte acerca de los héroes de la fe, de los cuales hoy vamos a ver, como Jefté, Sansón, Gedeón, que no sé si los habías escuchado esos nombres, es que en ese tiempo es el tiempo de los jueces. Y ahorita vamos a ir, no vamos a leer toda la historia de todos los jueces, pero vamos a sacar extractos para conocer su personalidad. Pero en el tiempo de los jueces, quiero que recuerdes y te ubiques. ¿Te acuerdas cómo está configurada la Biblia? El Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis, repite conmigo, Génesis y luego Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después viene el libro de Josué, que es cuando ya la transición entre el Pentateuco, entre los primeros 5 libros, entre Moisés y Josué, entre el desierto y la tierra prometida. Esa es la transición. Conquistan la tierra prometida, se establecen, y luego viene el tiempo, el periodo de los jueces. Para darnos una idea de cómo era el estado espiritual de la tierra de Canaán, donde ya estaban situados los hebreos, hay una frase. ¿Recuerdan la frase que se repite en el libro de los jueces por lo menos 2 ocasiones? Te voy a dar ahí una introducción. Dice que en Israel, que no había rey en Israel. Y luego viene una frase ahí patética o lapidaria. ¿Recuerdan la frase? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínate, ese era el estado espiritual de ese tiempo donde estaban esos héroes. Por eso tenemos que conectar su carácter y también el entorno donde ellos estaban viviendo, donde la parte del ambiente espiritual era totalmente en tinieblas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y quiero que seamos muy honestos y poder ir conectando, ¿verdad?, estos personajes con sus debilidades en medio de ese entorno, como al final de cuentas están en un listado de héroes de la fe. Aquí es donde yo te confronto. No se parece mucho esa época, esa etapa, a una etapa como la que hoy estamos viviendo, donde hay oscuridad, hay tinieblas en el aspecto espiritual, y cada quien hace lo que se le pega la gana, cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces vamos a ir conectando eso. Así es que tenemos que de alguna manera asociar sus malas decisiones, porque ahorita vamos a ver malas decisiones, con el contexto idólatra en que vivían. Aún así triunfó la fe. Así es que vamos a entrar entonces en detalle, y tenemos que preguntarnos, en un mundo de oscuridad espiritual como la que estamos viviendo ahora, y sumándole mis debilidades, ¿será que aún con esa combinación, te imaginas la combinación? ¿Te imaginas ese caldo de cultivo, como dicen, una oscuridad espiritual, y súmale mi debilidad de carácter, mi debilidad espiritual? ¿Será que aún así, con esa combinación, Dios puede usarme para llevar a cabo sus planes en este mundo, a través de esta etapa en mi vida? Vamos a entrar entonces con esa pregunta y con eso en mente, con los versículos 32 primero, y luego ahí nos vamos a detener. Hermana Socorro, saludos, bendiciones, que Dios le bendiga. Fíjate lo que dice el 32. ¿Y qué más digo?, dice el autor. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de, y ahí viene esa lista, ¿no? Gedeón, has oído de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. De estos nombres famosos, ¿de quiénes has escuchado más? A ver, ahí coméntalo con el grupo, con tus compañeros. De esta lista, aparte de David y de Samuel, ¿quién será el más famoso? Mientras saludamos a Fabiola. ¿Qué tal? Buenas noches, excelente noche, Fabiola. Dice, mi gente bonita, Dios los guarde y bendiciones. Gracias, Fabiola, qué gusto tenerte, y con ese saludo, pues excelente, nos levantas el entusiasmo y el ánimo. Que Dios te bendiga. Igualmente, lo mismo para ti, Fabiola. Obviamente se escucha mucho de Sansón, ¿verdad? ¿Recuerdas
aunque muchos conocen de Sansón por las películas, por la película de Tintán de la época de oro, que esa yo la he visto. Muy bien, es como si te dijera el autor, no tengo el tiempo suficiente para contarte toda la historia de todos los héroes de la fe. Por eso deja una lista. Ahí está Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Todos están en el Antiguo Testamento. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos, un extracto solamente. Y vamos a empezar por Gedeón. Gedeón. La historia está en Jueces 6. Por favor, buscamos el libro de Jueces, capítulo 6. Yo la tenía aquí separado. Vamos al capítulo 6. Ahí empieza la historia de Gedeón, uno de los jueces en el tiempo de Israel. Están en Canaán, ya ubicados, ¿te acuerdas? Pero con un ambiente espiritual bien idólatra. Saludos, dice hermano Socorro que Betty nos manda saludos. Muchas gracias, Betty. Lo mismo para ti y bendiciones también. Fíjate en Jueces 6, del, déjame ver, 6:11. Jueces 6, 11 al 8. No, perdón. Jueces 6, creo que es el versículo 11. Sí, me equivoqué aquí. Jueces 6, 11. Dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ok, guerra entre el pueblo de Israel y los madianitas. Luego, déjame ver si es capítulo 8, versículo 32. 8:32. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abiezeritas. O sea, eso es solo para ubicar quién era Gedeón. Era alguien que Dios llamó. ¿Cuál era la debilidad? Bueno, Gedeón significa derribar. Tal vez conectado con ese hecho, si lees el libro de Jueces, en los capítulos del 6 en adelante, tal vez se refiera a cuando derribó un becerro de un ídolo. Ok, ¿cuáles eran los problemas de Gedeón? Vamos a ver. Tenía dudas. En Jueces 6, del 13 al 18, por favor. Jueces 6, del 13 al 18. Ahí lo voy a leer. Dice, se está quejando Gedeón. Jueces 6, versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, responde a Dios o al ángel, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Dios le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? De aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Te recuerda a alguien? A Moisés, ¿verdad? Y Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Ok, un hombre de muchas dudas, como cuando tú y yo pasamos por dificultades y decimos, Dios, si tú eres Dios grande, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me sucedió esto? En cualquier área de nuestras vidas, en el área de las finanzas, en el área de las pruebas, dificultades, y siempre, generalmente, decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? Y empieza con las dudas, y así como Moisés dice, dame una prueba de que tú estás conmigo. Por eso la prueba de el vellón. Recuerda, el vellón es como la piel de un animalito, de un cordero, de un carnero,
Y en Jueces 6, del 36 al 40, no lo vamos a leer, pero para que ahí veas cómo Gedeón sigue generando dudas, que Dios lo tome a él, siendo de la familia más pobre en Israel, y teniendo esas dudas. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo es que Dios, y al final lo vamos a ver, nos toma con lo que hay, con lo que somos, con lo que tenemos. Él lo toma, lo perfecciona, y lo que Él quiere es que nosotros aceptemos el reto, aceptemos el llamado. Dios habló a Gedeón, él era el indicado para guerrear contra los madianitas y vencerlos, pero Gedeón tenía una serie de dudas. Y dame una prueba, ahora dame otra prueba, y al final la fe vence. Un grupo de 300 soldados, recuerdan que tenía un grupo como de, no sé, 30,000 soldados, y Dios lo va reduciendo hasta que quedan solamente 300. Con un grupo de 300, Gedeón, contra un grupo gigantesco, un gigantesco ejército, Gedeón confió en las ilógicas instrucciones que Dios le dio. ¿Recuerdas cuál era esa instrucción? Que pues gritaran con unas teas y unos cántaros. Y bueno, Dios al final vence al ejército de los madianitas cuando unos a otros se matan. Entonces, Dios usa lo que tiene y te equipa para su llamado. Y tú puedes decir, yo tengo un sinfín de problemas, un sinfín de dudas, como Gedeón, y cómo es que Dios me puede usar, aparte de mis debilidades. Estoy en medio de un mundo de tinieblas, hablando espiritualmente. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, ahí está la fe de Gedeón, para que tú y yo nos podamos animar. Vamos al segundo ejemplo. Este es Barak. ¿Cuál es el problema de Barak? Sus miedos y su dependencia o codependencia. Vamos a su llamado. Otra vez, ahí Jueces. Regresamos un poquito al capítulo 4. Y a este perrito ya nos está metiendo ruido. Barak, capítulo 4, versículos 6 y 7, para identificar a Barak. 4, 6 y 7. Dice el versículo 6, y ella, hablando de Débora, mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, el jefe del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y aquí la situación es que, fíjate cómo le dice Débora, ¿no te ha llamado Dios? Y a veces nosotros o nos hacemos que no escuchamos ese llamado, nos hacemos los desentendidos por miedos, por dudas, en este caso de Barak por una dependencia, porque allí mismo, siguiendo el pasaje, Barak le dice, si tú no vas conmigo, yo no salgo a la guerra. Débora le dice, bueno, aunque la gloria no va a ser tuya, porque vas a salir pues liderado, digamos, con por una mujer. Entonces, ahí nos enseñan algunas otras cosas, pero el versículo 8 de Jueces 4, Barak le respondió, si tú no fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Estamos hablando de temores, de miedos, de una dependencia. Y a veces nosotros no aceptamos el llamado de Dios. Una cosa que nos enseña aquí es que a veces cuando no hay hombres que se levantan, se tiene que levantar una mujer. Pero aquí está otra debilidad. Acuérdate del título. O sea, ¿puede Dios utilizarme con mis debilidades?
con esa combinación de mi debilidad en medio de un mundo en tinieblas. Y aquí vemos la debilidad de Gedeón, perdón, de Barak, sus miedos, sus temores y esa codependencia. Y a veces no aceptamos el llamado. Vamos al tercer personaje y a ver sus debilidades. Este es Jefté. Déjame platicarte un poquito de la historia de Jefté. Está en el capítulo 11 de Jueces. Después lo puedes leer. Él era su papá, tenía su familia, solo que él fue hijo de una ramera. Sus hijos sus hermanos no quieren que herede con ellos, de tal manera que lo despiden, que lo echan fuera. Entonces él crece en un ambiente de malas influencias, un ambiente de malos amigos. Pero en un momento dado, los invaden nuevamente a Israel y el pueblo lo llama a Jefté para que él sea el líder de Israel y pelee contra los ejércitos enemigos. Entonces, en un momento dado, Jefté, cuando se encomienda a Dios, hace una declaración muy importante. Quiero que vayas conmigo. Yo no sé si has leído esto. Estamos en Jueces, capítulo 11. No hemos salido del libro de Jueces porque es de ahí es la narración. Y vamos a ver en Jueces, capítulo 11. Estamos hablando ya de Gedeón, de Jefté, que va a enfrentar y hace esta declaración. Jueces 11, versículo 29, si ya lo tienes, dice de esta manera: y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Está recorriendo. 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Dios y lo ofreceré en holocausto. Si te fijas, el voto imprudente de Jefté. Él dice: Dios, si tú me entregas a los amonitas en mis manos, y hace ese voto, lo primero que salga de mi casa, cuando yo venga de la victoria, esa persona, yo la voy a ofrecer en sacrificio. Aquí podría referirse a lo primero que saliera, o una persona, o un corderito, o algo de su casa. Ahora, Jueces 11, versículo 34, por favor. Entonces volvió Jefté a Mispa, después de la victoria, después de la batalla, a su casa, y aquí, fíjate bien lo que dice: su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Cuando le vio, rompió sus vestidos, diciendo: hija mía, me has abatido, tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Dios y no podré retractarme. Qué difícil, ¿no? O sea, cuando ya vimos a Barak y sus miedos, ya vimos a Jefté y sus dudas, y ahora vemos a Jefté con su mala influencia, pero ahora con su imprudencia, ¿verdad? Fíjate lo que se le ocurre decir: cualquiera que salga de mi casa, eso lo ofreceré en sacrificio. Tú dices: ¿cómo es posible que un héroe de la fe haga esto? ¿Cómo es posible que ofrezca a alguien en sacrificio? Ahora, acuérdate, y aquí tenemos que recordar y conectar, está en medio de un pueblo, de una población idólatra, pagana, en medio de una oscuridad espiritual. El pueblo de Israel ha rechazado a Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía, y por eso te dije al principio, tendríamos que asociar una debilidad en el carácter y con un mundo en tinieblas espiritualmente. Y esa es la razón, y no es excusa, no es argumento,
Pero esa es la razón por la que comete esta imprudencia Jefte. ¿Cuál es el problema? El problema es déjame decirte esta palabrita que encontré, es el sincretismo religioso. Es muy importante, el sincretismo religioso. ¿Qué es eso? Bueno, es cuando tomas dos creencias y creas una nueva o creas una propia. Y eso es lo que pasa cuando llegaron pues el cristianismo de España con el paganismo aquí en nuestra América antigua. Se mezclan dos creencias se crea una nueva. ¿Qué es lo que estaba pasando allí en Canaán? Bueno, la creencia, la fe de Dios, pero mezclada con otras creencias como la idolatría de los cananeos, que sacrificaban a sus hijos y crean eh, una nueva creencia. Y bueno, esto es lo que pasa. Y podemos decir, bueno, ¿cómo es posible que esto esté ahí en la Biblia y como un héroe de la fe? No se exalta, se le ve como una imprudencia, pero al final, pues Dios lo toma, ¿verdad? Como alguien que, porque al final sí hace lo que promete o cumple ese voto como una imprudencia, pero al final, pues Dios lo toma o Dios lo incrusta en esta lista de la fe. Qué increíble, ¿verdad? Lo que es ese sincretismo religioso. Sansón, vamos a ir rápido ya ir terminando. Con sus debilidades para resistir la tentación, dominado por apetitos carnales. Mira, vamos a Jueces, estamos en Jueces, capítulo 14, versos del 1 al 3. Vamos a ver un poquito, hablar de Sansón. Jueces 14, 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Entonces ahí habla entonces de una de un cabeza dura de Sansón, cuando se le dice: pues no hay jóvenes aquí de tus hermanos para que vayas, del pueblo de Israel, para que vayas a tomar mujer de otro pueblo con otras creencias. Fíjate, otra vez, ese sincretismo religioso, esa mezcla donde estaban mezclados las dos creencias, las leyes de Dios ahí, tal vez disueltas con las creencias de la idolatría de esos pueblos. Vamos a Jueces 16 también, para ver otro aspecto de Sansón. Jueces 16, 15. Ya estamos hablando de Sansón y Dalila. ¿Recuerdan la historia? Y aquí estamos hablando de otra debilidad. Fíjate esta historia. Jueces 16, 15 al 17. Ella le dijo, Dalila: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Dalila estaba tratando de que cayera en la trampa de saber cuál era la causa de la fuerza de Sansón. Ya me has engañado 3 veces, le dice esta Dalila a Sansón, y no me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón Sansón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sabemos que la fuerza no estaba en su cabellera, sabemos que la fuerza era el Espíritu de Dios que lo acompañaba o estaba en Sansón. Pero fíjate qué curioso, o sea, cómo me llama la atención esta
Este versículo dice 16 que Dalila lo presionaba cada día. ¿Cómo lo presionaba? Con sus palabras, importunándole. Y dice que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Cuando eres angustiado, cuando eres de alguna manera alguien te está importunando y tu alma se cede, se convence y cede a la petición de la otra persona. Otra debilidad. Eh, Debilidades para resistir las tentaciones y dominado por apetitos carnales. Estamos viendo personas que fueron débiles en un ambiente oscuro en lo espiritual, pero que al final se puede ver la fe en cada uno de ellos. Y está hablando también de David, está hablando también de Samuel. Ya no vamos a hablar de ellos por el tiempo. Quiero que regresemos a la carta a los Hebreos capítulo 11. Y espero que esto te esté resultando interesante. Ya vamos a terminar. Y en el libro de Hebreos 11, versículos 33 al 38, para terminar, simplemente para complementar el pasaje. Versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, estamos hablando de estos héroes de la fe y otros. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, ¿te acuerdas de Daniel? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, las cuevas y por las cavernas de la tierra. Simplemente al final lo que dice el versículo 38, el mundo no los merecía. Es como cuando alguien te dice, mira, aquí está este regalo, aquí está algo especial, pero no lo mereces. y el mundo en ese ambiente espiritual no merecía a estos héroes de la fe. ¿Cómo vamos a terminar? Quiero que me acompañes a 2 o 3 pasajes. Primera de Corintios 1, por favor. Primera de Corintios 1. Y quiero volver al inicio, cuando comentamos, ¿será posible que Dios tome mis debilidades, dudas, temores, dependencias o codependencias, en medio de un sincretismo religioso, o sea, en medio de oscuridades espirituales, donde cada quien mezcla, cada quien hace lo que quiere? Aún así Dios puede usar con esa combinación con mi carácter en esta etapa. ¿Qué dice 1 Corintios 1, versículo 26, por favor? 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así es que saludamos a Patti y a su familia. No es las habilidades o las debilidades de Sansón o de Jefté o de Gedeón o de Barak. Es para que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención,
¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a ir a 2 Corintios 12, por favor. 2 Corintios, capítulo 12, y ya estamos por terminar. Versículos 9 y 10. Y aquí es Pablo el que está hablando. Pablo tenía una debilidad. Algunos dicen que fue física, unos van apuntando más hacia sus ojos, pero otros tal vez piensan que es una debilidad como, digamos, una deficiencia, una grieta en su carácter, de tal manera que eso nos ayuda, hermanos. Si estás en el mismo canal que yo y sabemos y ubicamos nuestras deficiencias en nuestro carácter, sabemos que tenemos que tomarnos y agarrarnos de Dios y depender de su gracia totalmente. Pablo tenía una debilidad. ¿Cuál era? No lo sabemos. Y me ha dicho, ¿perdón? ¿Dónde, Corintios? 2 Corintios, capítulo 12 y el versículo 9. Y me ha dicho, Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué dice? Se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y a la pregunta entonces, ¿puede Dios trabajar en medio de un ambiente así, con mis debilidades? La respuesta es que sí. Entonces, ¿no te parece que estos últimos tiempos de oscuridad espiritual, donde vivieron estos héroes, se parece mucho a este tiempo, donde cada quien hace lo que bien le parece? Podríamos decir que por ser un contexto igual al de aquellos hombres y mujeres, por eso tenemos una buena excusa para dudar, ser imprudentes como Jefté y temerosos. La verdad, hermanos, es que tenemos mejores recursos que ellos. Hay dos en especial que ellos lo tenían o no en diferente medida. Una es que tenemos la Biblia completa, tenemos la palabra de Dios. Y además de eso, su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está en nosotros. Entonces, lo que nos enseña esto, hermanos, es que en los tiempos de mayor oscuridad espiritual, la fe salió triunfante, con sus consecuencias, como en el caso de Jefté o como en el caso de el triste final de Sansón. Pero estos héroes, con sus debilidades, no se quedaron postrados en sus pecados, sino que se pusieron la mirada en Dios, en el Señor Jesús. Así es que tú y yo, a pesar de nuestras debilidades, no debemos de quedarnos en el camino. Mira, eso es lo que yo pensé en la semana. Dios acepta un no puedo con esta prueba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me escuchas bien? Dios me acepta eso, o sea, acepta mi debilidad. De hecho, le agrada que tú reconozcas y le reconozcas tu debilidad. Dios puede aceptar un no puedo con esta prueba, es muy difícil. Pero lo que Dios no va a aceptar es un dejo de luchar. Hasta aquí me rindo, ya no puedo más. Cada uno de estos héroes cumplieron, cada uno de estos héroes, aún con sus debilidades, Dios los usó. Entonces, necesitamos la fe de Gedeón para que aún con sus dudas, pues podamos vencer a un gigantesco ejército, un enemigo. Necesitamos la fe de Barak, que aún con sus temores, sus dependencias, pues necesitamos su fe para vencer a los enemigos. Necesitamos la fe de Sansón, que aún con su carnalidad y con sus debilidades, fue usado por Dios para derrotar a los filisteos. Pero que esto no sea excusa, hermanos, para vivir en temores, para vivir en imprudencias como Jefté, para vivir en codependencias y en dependencia de nuestra carne, porque nosotros tenemos mejores recursos que ellos. Tenemos la palabra completa, el Espíritu de Dios, que no se va a ir,
de nosotros. Déjame terminar con, no es una historia, es una serie de frases que creo que nos puede ayudar. Dice de esta manera, si lo quieres anotar o quieres escucharla bien, nos quedan 5 minutitos. Mira, dice, el matrimonio es difícil. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Aquí está mi esposa conmigo, dice que el matrimonio es difícil. Y el resto de la frase dice, el divorcio es difícil. Elige tu dificultad. ¿Cuál dificultad quieres? La dificultad de un matrimonio con sus roces, con sus problemas, con sus situaciones, sus conflictos, pero que con la ayuda de Dios los puede resolver. O un divorcio. Las dos son dificultades. ¿Cuál eliges? Hacer ejercicio es difícil. La obesidad es difícil. Elige tu dificultad. Emprender es difícil. Vivir endeudado es difícil. Elige tu dificultad. Crecer como persona, madurar, es difícil. Pero vivir estancado es difícil. ¿Cuál dificultad tú eliges? Y yo añadiría, vivir una vida de fe es difícil, porque es confiar. En momentos tan difíciles como lo que está pasando nuestros hermanos, nuestra familia, de nuestro hermano que acaba de partir. Pero vivir una vida sin fe también es difícil. ¿Cuál dificultad tú eliges? ¿Vivir en fe? Con todos sus detalles y sus implicaciones. ¿O vivir una vida sin fe? ¿Cuál dificultad quisieras? Ahora, también añadiría, vivir una vida de santidad es difícil. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero vivir una vida de inmundicia también es difícil. ¿Cuál eliges? La vida nunca es sencilla, siempre habrá aspectos difíciles que enfrentar, pero cuando elijas tus dificultades, elígelas sabiamente. ¿Y sabes qué? A mí me gustaría, mi reto para ti es que tú elijas vivir en fe. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y después comentamos algunas cosas para terminar. Acompáñame ahí donde estás orando. Padre, nuevamente te damos gracias por darnos este tiempo y esta oportunidad de hablar de estos grandes héroes de la fe. Tal vez no estábamos asociados con estos nombres y ni pasaba por nuestra cabeza el tipo de debilidades que cada uno tenía, miedos, temores, dependencias, imprudencias, apetitos de la carne. Y aún así, tú los pudiste usar. Claro, con sus consecuencias. Hubiera sido mejor vivir una vida como la de Moisés o la de Daniel. Pero para nosotros, Señor, viviendo en un mundo también muy similar a la etapa de los jueces, y aún con nuestro carácter, sabemos que nos puedes usar a través de la fe. Así es que, Señor, elegimos vivir por fe. Que ese sea nuestro reto, Dios, y que sea puesta en tus manos y que dependamos de ti para poder vivir una vida así. Definitivamente será una vida difícil, pero elegimos vivir así en contraste a vivir una vida sin fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Agradecemos y pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Vamos a despedirnos, pero nos entra el mensaje de Magali, de allá de Gallegos. Qué gusto saludarlos, Magali.
a ti, a tu linda familia. Como siempre decimos, ojalá que nos podamos ver pronto, ojalá que podamos ir algún día, pero ¿por qué no? ¿Por qué no un día nos dan una buena sorpresa y nos llegan ahí a la iglesia bautista Manaim Saltillo un domingo 11 de la mañana o un fin de semana para poder recibirlos? Mientras, un abrazo. ¿Y qué les decimos? Bueno, nos vemos mañana. ¿Qué actividades? 11 de la mañana, volanteo. Ahí nos esperamos para repartirnos. Luego, los jóvenes a las 6 de la tarde tienen su reunión. El domingo, 11 de la mañana, acuérdate, tenemos nuestro evento de los bautismos. Acuérdate que hemos dicho, la iglesia va a estar cerrada, pero ahí a 2 cuadras y media, por la calle Carlos Pacheco de la colonia Guayulera, ahí vamos a estar en la quinta. Tú ya lo conoces, o si no, pregunta o háblanos. Ahí pondremos también la ubicación, de tal manera que no te lo pierdas. Los que debemos y tenemos que pagar para entrar a la quinta, pero por favor, que no sea eso un obstáculo para que no vayas y estés con nosotros. Están todos invitados, ahí nos vemos al evento de los bautismos. Estemos orando para que tengamos prospectos. Como decía el domingo, por sí o por no, llévate una toalla, llévate un cambio de ropa, por si ahí te animas. Sabes que solamente el único requisito es que tú hayas ya aceptado a Jesucristo como tu Señor y el Salvador de tu vida, para el perdón de tus pecados, y podemos dar el paso de fe del bautismo. ¿Quieres vivir en fe? Bueno, este es el primer paso, el bautismo. Creo que es todo. Nuevamente damos muchas gracias por los muchachos que acaban de llegar. Aquí están ya, creo que ahí están, ¿verdad? En la sala. Saludos. No sé si puedan mandar saludos ahí o... No se pudo en la sala. Ah, no se pudo, muy bien. Entonces, déjenme decirles, creo que tomamos la decisión de no irnos ahorita a Saltillo, ¿verdad? Vamos a la funeraria a acompañar a nuestros hermanos y mañana saldremos temprano para Saltillo. Y ya sea que se vayan algunos de los muchachos con nosotros temprano o más tarde con nuestro hijo Samuel. Ora por nosotros, ora por todos estos eventos que tenemos ya en puerta. Por lo pronto, nos despedimos. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana, primero Dios, mañana sábado a las 11 para el volanteo, jóvenes en la tarde y el domingo a las 11 ahí para los bautismos. Sin más, que los bendiga. Nos vemos el próximo viernes para el último estudio del capítulo 11 del libro de Hebreos. Después tomaremos un descanso, una pausa, unas vacaciones y volveremos con otro estudio. Que los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta luego.